El aire de septiembre en Tijuana aún conservaba el calor sofocante del verano. Elena Martínez ajustó su gorra oficial mientras observaba el horizonte desde su puesto de vigilancia. A sus 28 años, era una de las pocas mujeres que había logrado integrarse al cuerpo de la policía fronteriza, un logro que había costado años de preparación y tenacidad inquebrantable. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con el polvo del desierto. Elena consultó su reloj, las 19:20. Su turno terminaría en 40 minutos. Ajustó el cinturón donde llevaba su pistola reglamentaria, su radio y su libreta de anotaciones, herramientas que la habían acompañado durante los últimos 3 años de servicio. Martínez, cambio de planes. Sonó la voz entrecortada de su superior a través de la radio. Necesitamos que revises una anomalía en el sector 7, posible movimiento sospechoso cerca del barranco de los Laureles. Elena tomó la radio. Recibido. ¿Voy sola o esperamos refuerzos? Hubo un breve silencio antes de que respondiera. Los refuerzos están ocupados con un operativo en el Chaparral. Revisa y reporta. Si encuentras algo concreto, no intervengas. Espera apoyo. Entendido, capitán Velasco. Salgo ahora mismo. Elena conocía bien esa zona. El barranco de los Laureles era uno de los puntos más problemáticos de la frontera. Un terreno escarpado donde los traficantes solían moverse amparados por la oscuridad. No era el lugar ideal para una inspección en solitario, pero órdenes eran órdenes. Montó en su motocicleta oficial, una Kawasaki KZ1000P negra con el escudo de la policía fronteriza en ambos costados. El motor rugió con fuerza mientras tomaba la carretera secundaria que conducía al barranco. El viento seco del desierto golpeaba su rostro, levantando pequeñas nubes de polvo a su paso. En la comisaría, el capitán Ramón Velasco terminaba de revisar unos informes cuando Manuel Ortega, otro de los agentes, entró a su oficina. ¿Enviaste a Martínez al sector 7? Preguntó Ortega con el ceño fruncido. Sí, hubo un reporte de movimiento sospechoso, respondió Velasco sin levantar la vista. ¿Sola? ¿Sabes que ese sector está en la zona de influencia de los Figueroa? No es seguro. El capitán Velasco levantó la mirada. Martínez es perfectamente capaz. Solo va a verificar y reportar. Ortega parecía incómodo. Los Figueroa han estado muy activos últimamente. Hay rumores de que tienen contactos dentro de la corporación. Deberíamos enviar refuerzos. Estás exagerando, Manuel. Además, no tenemos personal disponible en este momento. Elena había recorrido ya 5 kilómetros por la carretera solitaria cuando notó las luces de un vehículo que se acercaba desde la dirección opuesta. Era extraño. Esa ruta apenas era transitada, especialmente al anochecer. Redujo la velocidad, pero el vehículo, una camioneta negra con vidrios polarizados, pasó junto a ella a toda velocidad. Algo no andaba bien. La agente giró la motocicleta y decidió seguir la camioneta a una distancia prudente. No encajaba en el panorama habitual. Tomó la radio para reportar. Central, aquí Martínez. Camino al sector 7 he detectado un vehículo sospechoso. Camioneta negra, sin placas visibles, dirección oeste por la carretera secundaria 22. Solicito verificación de permisos para esa zona. La radio crepitó con estática antes de que llegara una respuesta. Recibido, Martínez. No hay operativos autorizados en esa zona. Mantén distancia y reporta cualquier actividad. Elena aceleró para no perder de vista la camioneta, que había tomado un desvío hacia un camino de terracería que conducía a una zona de bodegas abandonadas cerca del límite con Estados Unidos. El lugar era conocido por ser punto de encuentro para contrabandistas. La oscuridad había caído completamente cuando Elena detuvo su motocicleta detrás de una formación rocosa a unos 200 metros de donde la camioneta se había detenido frente a una de las bodegas. Apagó el motor y observó. 3 hombres descendieron del vehículo y entraron al edificio. Con movimientos cautelosos, Elena se acercó a pie, amparada por las sombras. Su entrenamiento le había enseñado a moverse en silencio. Se aproximó a una ventana lateral de la bodega. Las voces de los hombres llegaban amortiguadas pero audibles. «El cargamento llega a medianoche», dijo una voz grave. «Asegúrate de que no haya patrullas en la zona». «Ya me encargué de eso», respondió otra voz. «La única unidad cercana es una agente solitaria,
y ya la están desviando hacia el sector 7. Elena sintió que su corazón se aceleraba. La habían enviado deliberadamente en dirección contraria. Alguien dentro de la corporación estaba involucrado. Sacó su libreta y comenzó a anotar rápidamente lo que escuchaba, incluyendo descripciones de los hombres que había visto descender de la camioneta. ¿Y qué hay de Velasco?, preguntó la primera voz. El capitán está con nosotros. Siempre lo ha estado. El estómago de Elena se contrajo. Ramón Velasco, su superior directo, el hombre que la había enviado sola a esta misión. La traición era abrumadora. Decidió retroceder para llamar a refuerzos externos, quizás directamente a la Policía Federal. Pero al dar un paso atrás, su bota golpeó una lata vacía que resonó en el silencio nocturno. Las voces dentro de la bodega se detuvieron abruptamente. «¿Qué fue eso?», dijo alguien. Elena corrió hacia su motocicleta. No tenía tiempo que perder. Escuchó gritos y pasos apresurados detrás de ella. Alcanzó la Kawasaki y la encendió de un tirón. El rugido del motor rompió el silencio del desierto. Aceleró a fondo, levantando una nube de polvo tras ella. Por el espejo retrovisor vio que 2 hombres salían de la bodega, armas en mano. No tenía dudas. Si la atrapaban, no viviría para contarlo. La motocicleta volaba por el camino de terracería cuando escuchó el primer disparo. Una bala pasó silbando cerca de su cabeza. Elena se inclinó sobre el manubrio, haciendo zigzag para dificultar la puntería de sus perseguidores. Logró llegar a la carretera secundaria y aceleró aún más. Necesitaba llegar a un lugar seguro para reportar lo que había descubierto. No podía volver a la comisaría, no sabía en quién confiar ahora. Tomó la radio. Central, aquí Martínez. Código rojo, repito, código rojo. Bajo fuego en carretera secundaria 22, dirección este. Solo recibió estática como respuesta. Intentó de nuevo. Central, aquí Martínez. Necesito refuerzos inmediatamente. Nada. Alguien había bloqueado su frecuencia. Por el espejo retrovisor vio los faros de la camioneta negra que se acercaba a toda velocidad. Estaba en problemas. Conocía un desvío adelante que llevaba a una antigua estación de tren abandonada. Quizás podría perderlos allí y usar un teléfono público para pedir ayuda. La noche del 15 de septiembre de 1982 fue la última vez que alguien vio con vida a la agente Elena Martínez. Su motocicleta oficial, su arma y su radio nunca fueron encontrados. Su libreta de anotaciones tampoco. La versión oficial fue que Elena había desertado, probablemente sobornada por los traficantes, una mancha en el expediente de la policía fronteriza que pronto fue enterrada bajo nuevos casos y emergencias, pero su familia nunca creyó esa versión. Rosa Martínez, su madre, juraba que su hija era incorruptible, que algo terrible debía haberle sucedido. Sus súplicas por una investigación más profunda fueron ignoradas por las autoridades. El caso de Elena Martínez se convirtió en uno más de los miles de desaparecidos en la frontera, un fantasma más en el desierto, un nombre más en las estadísticas. Y así, mientras su placa era retirada de servicio y su casillero vaciado, la verdad sobre su desaparición quedó sepultada en el vasto desierto de Baja California. La noticia de la desaparición de Elena Martínez se propagó como fuego en la pequeña comunidad policial de Tijuana. Para la mañana del 16 de septiembre, el capitán Ramón Velasco había organizado equipos de búsqueda que peinaron la zona del Barranco de los Laureles, siguiendo la versión oficial de que Elena había acudido allí siguiendo órdenes. «Es nuestro deber encontrar a nuestra compañera», declaró Velasco ante los agentes reunidos. «Martínez es una de las nuestras y no descansaremos hasta dar con su paradero». Sus palabras sonaban convincentes, su rostro mostraba la preocupación adecuada, pero sus ojos permanecían fríos, calculadores. Manuel Ortega, sentado en la última fila, observaba a su superior con creciente sospecha. La búsqueda inicial duró 3 días. Helicópteros sobrevolaron el área, perros rastreadores siguieron senderos que no llevaban a ninguna parte, agentes recorrieron cada centímetro del terreno escabroso. No encontraron nada, ni la motocicleta, ni su equipo, ni rastro alguno de Elena. Rosa Martínez, una mujer menuda de 60 años con el mismo porte erguido de su hija, llegó a la comisaría al 4.º día. Su rostro, marcado por el dolor y la falta de sueño, reflejaba una determinación inquebrantable.
Quiero hablar con quien esté a cargo, exigió en la recepción. El capitán Velasco la recibió en su oficina, ofreciéndole un café que ella rechazó con un gesto. Señora Martínez, le aseguro que estamos haciendo todo lo posible por encontrar a su hija. Rosa lo miró directamente a los ojos. Mi hija no desertó, capitán. Conozco a Elena. Jamás abandonaría su deber, y mucho menos se vendería a criminales. Velasco suspiró, fingiendo empatía. Entiendo su dolor, señora. Pero tenemos informes de que Elena había estado en contacto con personas cuestionables, y la noche de su desaparición, uno de nuestros agentes la vio recibir un paquete de un hombre conocido por sus vínculos con el cartel de los Figueroa. Eso es mentira. Rosa golpeó el escritorio con la palma de su mano. Mi hija es honesta hasta la médula. Si desapareció es porque descubrió algo que alguien no quería que se supiera. Señora Martínez, le ruego que se calme. Estas acusaciones infundadas no ayudan a la investigación. ¿Investigación? ¿Qué investigación, capitán? Han pasado 4 días y ya están manchando el nombre de mi hija. ¿Por qué tanta prisa en declararla corrupta en lugar de buscarla como se debe? Velasco se levantó dando por terminada la reunión. Le prometo que seguiremos buscando, pero debe prepararse para todas las posibilidades. Al salir de la oficina, Rosa se encontró con Manuel Ortega, quien había estado esperando en el pasillo. Señora Martínez, dijo en voz baja, soy Manuel Ortega, compañero de Elena. ¿Podríamos hablar un momento? Se sentaron en una cafetería cercana. Manuel miraba constantemente a su alrededor, como si temiera ser observado. No creo en la versión oficial, dijo finalmente. Elena era íntegra, profesional. Algo no cuadra en todo esto. Los ojos de Rosa se humedecieron. Usted la conocía bien. Trabajamos juntos en varios operativos. Era meticulosa, detallista. Siempre llevaba su libreta para anotar todo. Decía que la memoria falla, pero lo escrito permanece. Su libreta, murmuró Rosa. Elena tenía esa costumbre desde niña, siempre anotando todo. Esa libreta no apareció entre sus pertenencias en la comisaría, señaló Manuel. Si Elena descubrió algo, estaría anotado allí. ¿Qué cree que pasó, oficial Ortega? Manuel dudó antes de responder. No puedo acusar sin pruebas, señora, pero investigaré por mi cuenta. Le pido que tenga cuidado. Si alguien le pregunta, nunca tuvimos esta conversación. Una semana después de la desaparición, la búsqueda oficial fue suspendida. El caso se mantuvo abierto técnicamente, pero sin personal asignado ni recursos. La teoría de la deserción y corrupción se solidificó en los informes oficiales. Rosa Martínez no se dio por vencida. Recorrió hospitales, morgues, incluso cárceles, mostrando la fotografía de su hija. Pegó carteles por toda la ciudad. Habló con periodistas, escribió cartas a políticos. Pocas puertas se abrieron, y las que lo hicieron se cerraron rápidamente. Un mes después de la desaparición, Manuel Ortega fue transferido a una remota oficina fronteriza en Sonora, a cientos de kilómetros de Tijuana. El mensaje era claro: dejar el caso Martínez en paz. Para diciembre de 1982, el nombre de Elena apenas se mencionaba en los pasillos de la comisaría. Su casillero había sido asignado a otro agente, su placa archivada. Oficialmente, era una desertora, una mancha en el expediente de la corporación. Rosa continuó su búsqueda en solitario. Vendió su pequeña tienda de abarrotes para financiar investigadores privados que tomaban su dinero y regresaban con las manos vacías. Visitaba la comisaría cada semana, solicitando actualizaciones que nunca llegaban. Su salud comenzó a deteriorarse, pero su determinación no flaqueaba. Mi hija está en alguna parte, repetía a quien quisiera escucharla. Y alguien sabe dónde está. El capitán Velasco fue ascendido a comisionado regional en 1985. Su carrera floreció mientras el caso de Elena se cubría de polvo en los archivos. Los Figueroa extendieron su influencia en la región, ahora con mayor protección institucional. En 1987, 5 años después de la desaparición, Rosa Martínez fundó la Asociación de Familiares de Desaparecidos en la Frontera. Lo que comenzó como un pequeño grupo de apoyo en la sala de su casa creció hasta convertirse en una organización reconocida que presionaba a las autoridades para investigar casos olvidados. Mi hija me enseñó a no rendirme, decía Rosa en las reuniones, y su ausencia
Me enseñó que hay muchas otras Elenas por ahí olvidadas por el sistema, pero no por sus familias. La asociación organizaba marchas, vigilias, conferencias de prensa. Lentamente, comenzaron a ganar visibilidad. Algunos casos fueron reabiertos, aunque no el de Elena. Ese expediente parecía sellado por fuerzas más poderosas que la persistencia de una madre. En 1990, Rosa recibió una llamada anónima a medianoche. Su hija vio algo que no debía ver. Dijo una voz masculina, ronca y distorsionada. Busque en las bodegas abandonadas cerca del paso fronterizo viejo, pero tenga cuidado. Los mismos que la silenciaron a ella siguen vigilando. Antes de que Rosa pudiera preguntar algo más, la llamada se cortó. Con manos temblorosas, marcó el número de uno de los investigadores privados que había contratado años atrás, un ex policía llamado Javier Reyes, el único que no había abandonado completamente el caso. Reyes accedió a revisar la zona mencionada. 2 días después, mientras investigaba en las bodegas, sufrió un accidente. Su auto se salió de la carretera y cayó por un barranco. Murió instantáneamente. Las autoridades dictaminaron que se había quedado dormido al volante. El mensaje era claro. El caso de Elena seguía siendo peligroso. Rosa retrocedió, temiendo poner en riesgo a más personas, pero nunca abandonó su búsqueda personal. Los años pasaron. La asociación creció en número e influencia, aunque muchos de los casos que manejaban seguían sin resolverse. Rosa envejeció. Su cabello se tornó completamente blanco. Su espalda se encorvó, pero su mirada mantenía la misma intensidad. El tiempo no diluye la verdad, solía decir. Solo la entierra más profundo, pero sigue ahí, esperando ser descubierta. En 1995, Manuel Ortega regresó a Tijuana. Ya no era policía. Había renunciado años atrás y ahora trabajaba como investigador privado. Una tarde, visitó a Rosa en la pequeña oficina de la asociación. «No he olvidado a Elena», le dijo, «ni lo que le pasó». «¿Ha descubierto algo nuevo?», preguntó Rosa con la esperanza renovada. «Nada concreto, pero Velasco está por jubilarse, quizás con él fuera del escenario. Algunas lenguas se suelten. Han pasado 13 años, Manuel. Las pruebas habrán desaparecido, los testigos olvidado. Hay cosas que no se olvidan, señora Martínez, y hay secretos que pesan demasiado en la conciencia». Manuel comenzó a rastrear a antiguos agentes que habían trabajado bajo el mando de Velasco en 1982. Muchos se negaron a hablar, otros habían muerto o desaparecido también, pero uno, Joaquín Fuentes, ahora retirado y enfermo terminal, accedió a una entrevista. «Nunca estuve directamente involucrado», confesó Fuentes desde su cama de hospital, pero sabía que algo no estaba bien. Velasco tenía reuniones privadas con gente de los Figueroa. La noche que Martínez desapareció, hubo mucho movimiento inusual. Escuché a Velasco hablando por teléfono, muy alterado, diciendo que el problema había sido resuelto. «¿Cree que Velasco ordenó matarla?», preguntó Manuel. «No lo sé con certeza, pero si Martínez descubrió la conexión entre Velasco y los Figueroa, era una amenaza para ambos». La confesión de Fuentes no era suficiente para reabrir el caso oficialmente, pero confirmaba las sospechas que Manuel y Rosa habían albergado durante años. Elena no había desertado, había descubierto corrupción al más alto nivel y pagado con su vida. Para 1999, la salud de Rosa se había deteriorado considerablemente. A los 77 años, su cuerpo estaba debilitado por el cáncer, pero su espíritu seguía intacto. «Prométeme que no dejarás que la olviden», le dijo a Manuel durante una de sus visitas al hospital. «Se lo prometo, doña Rosa. La verdad saldrá a la luz algún día». Rosa Martínez falleció en enero de 2000, 18 años después de la desaparición de su hija, sin haber obtenido respuestas ni justicia. Su funeral reunió a cientos de personas, muchas de ellas familiares de desaparecidos que habían encontrado apoyo y fuerza en su determinación. La Asociación de Familiares de Desaparecidos en la Frontera continuó su labor, ahora dirigida por Lucía Vega, una mujer cuyo hermano había desaparecido en circunstancias similares a las de Elena. Manuel Ortega siguió colaborando con ellos, investigando casos antiguos que la policía había abandonado. El caso de Elena Martínez se convirtió en un símbolo para la asociación, una agente de la ley que probablemente había sido silenciada por el mismo sistema al que servía. Su fotografía, joven y sonriente con su uniforme,
presidía la oficina principal, pero a pesar de los esfuerzos continuos, los años pasaban sin nuevas pistas. El desierto guardaba celosamente sus secretos, y quienes conocían la verdad parecían decididos a llevársela a la tumba. Hasta que, en una calurosa tarde de agosto de 2005, 23 años después de la desaparición, el pasado decidió emerger de las arenas del tiempo. El sol caía implacable sobre el Valle de Guadalupe, a unos 90 kilómetros al este de Tijuana. La región, famosa por sus viñedos, se había transformado considerablemente en las últimas 2 décadas. Lo que antes eran terrenos baldíos o ranchos abandonados, ahora albergaban modernas bodegas vinícolas y restaurantes de lujo. Carlos Mendoza, un joven ingeniero agrónomo de 32 años, supervisaba la instalación de un nuevo sistema de riego en uno de los viñedos más recientes de la zona. La propiedad, adquirida por un empresario estadounidense, había estado abandonada por años antes de su reciente transformación. «Necesitamos cavar más profundo en este sector», indicó Carlos a los trabajadores. «El suelo está demasiado compactado aquí». La excavadora comenzó a remover la tierra reseca. Carlos observaba con atención cuando la máquina se detuvo abruptamente con un sonido metálico. «¡Espera!», gritó al operador. «Creo que golpeaste algo». Los trabajadores se acercaron. Lo que la excavadora había encontrado no era una roca, sino algo metálico y oxidado. Con palas y las manos, comenzaron a desenterrar el objeto. Poco a poco, emergió de la tierra los restos carbonizados de una motocicleta. Estaba parcialmente derretida, como si hubiera sido incendiada y luego enterrada. El tiempo y la tierra habían hecho el resto, preservándola como un fósil metálico. «Parece una moto de policía», comentó uno de los trabajadores, señalando los restos de lo que alguna vez fue un escudo oficial en el costado. Carlos se agachó para examinarla mejor. Entre el metal retorcido y chamuscado, algo captó su atención. Un pequeño compartimento en la parte trasera, menos dañado que el resto. Estaba cerrado con llave, pero la cerradura, debilitada por el tiempo y el fuego, cedió con un poco de presión. Dentro, encontró un objeto envuelto en plástico, protegido del fuego por el metal que lo rodeaba. Una libreta. Las páginas estaban amarillentas y algunas partes chamuscadas en los bordes, pero gran parte del contenido seguía siendo legible. En la primera página, con letra clara y firme, estaba escrito: Elena Martínez, Policía Fronteriza, 5493. «Hay que llamar a la policía», dijo Carlos, sosteniendo la libreta con cuidado. La noticia de lo encontrado en el viñedo llegó rápidamente a la comisaría de Tijuana. El caso de la desaparición de Elena Martínez era conocido por los agentes más veteranos, un eco del pasado que ocasionalmente resonaba en conversaciones, un recordatorio de los peligros del trabajo fronterizo. Diego Navarro, ahora capitán de la unidad de casos sin resolver, tenía apenas 25 años cuando Elena desapareció. Recordaba el caso porque su padre, también policía, había participado en la búsqueda inicial. «Quiero ver personalmente lo que encontraron», ordenó Navarro. «Y que nadie toque nada hasta que yo llegue». Cuando Navarro llegó al viñedo, Carlos le mostró el hallazgo. La motocicleta, ahora completamente desenterrada, era sin duda una Kawasaki KZ-1000P de la policía fronteriza. El número de serie, parcialmente visible en el chasis, coincidía con el del vehículo asignado a Elena Martínez en 1982, pero lo más valioso era la libreta. Navarro se puso guantes antes de examinarla. Las primeras páginas contenían anotaciones rutinarias, nombres, matrículas, horas de patrullaje, pero hacia el final, las notas de Elena tomaban un cariz más personal y urgente. 7 de septiembre, 1982. B. Tuvo otra reunión privada con el hombre del traje gris. Tercera vez esta semana. Siempre sin registro en la bitácora oficial. 10 de septiembre. Cargamento grande previsto para el 15. Escuché a O. mencionarlo por teléfono. Cuando me vio, cambió de tema bruscamente. 13 de septiembre. Algo grande está pasando. V. Ha estado desviando patrullas de la zona este. Demasiado interés en mantener despejado el sector de las bodegas abandonadas. La última entrada, con fecha del 15 de septiembre de 1982, era la más perturbadora. Confirmado. V. Trabaja con los F. Escuché toda la conversación.
Están usando las bodegas de El Mirador como punto de distribución. El cargamento llega esta noche. Debo contactar a la federal directamente. No puedo confiar en nadie aquí. Navarro cerró la libreta, sintiendo el peso de lo que acababa de leer. B. Solo podía ser Velasco, el entonces capitán. F. Debían ser los Figueroa, el cartel que dominaba la región en aquella época. Esto cambia todo, murmuró. No fue deserción, fue asesinato. Carlos Mendoza observaba en silencio. ¿Era una policía? Una de las mejores, respondió Navarro. Aris parece que la mataron por serlo. El hallazgo de la motocicleta y la libreta de Elena Martínez sacudió al departamento de policía. El caso, técnicamente nunca cerrado pero efectivamente abandonado, fue reactivado con prioridad máxima. La noticia llegó a Manuel Ortega a través de Lucía Vega. A sus 63 años, Manuel seguía trabajando como investigador privado, aunque pensaba en retirarse pronto. La llamada de Lucía lo cambió todo. Encontraron su moto, Manuel, y su libreta. Después de todos estos años, Manuel sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse. ¿Dónde? En un viñedo en el Valle de Guadalupe. Estaba enterrada, quemada, pero la libreta sobrevivió, protegida en un compartimento. ¿Qué decía la libreta? No he visto el contenido exacto, pero me han dicho que hay pruebas claras de que Elena descubrió corrupción policial al más alto nivel. Implicaba directamente a Velasco y su conexión con los Figueroa. Lo sabía, murmuró Manuel. Siempre lo supe. Al día siguiente, Manuel visitó la comisaría y solicitó hablar con el capitán Navarro. Después de explicar su conexión con el caso y su larga búsqueda de la verdad, Navarro accedió a mostrarle fotocopias de las páginas de la libreta. Ella lo sabía, dijo Manuel después de leerlas. Sabía que estaba en peligro, pero aún así siguió investigando. Era valiente, asintió Navarro. O temeraria. Era honesta, corrigió Manuel. En un sistema corrupto, la honestidad es un acto de valor supremo. La investigación se intensificó. Un equipo forense fue enviado al lugar donde se encontró la motocicleta para buscar más evidencia. El área fue acordonada y se inició una búsqueda exhaustiva en un radio de 500 metros. Los forenses trabajaron meticulosamente, tamizando cada centímetro de tierra. El tercer día de excavación, uno de ellos encontró algo, un pequeño objeto metálico, enterrado a unos 2 metros de donde había estado la motocicleta. Era una placa de identificación, estaba parcialmente derretida, pero aún podía leerse el número, 5493, la placa oficial de Elena Martínez. No enterraron solo la moto, concluyó Navarro al ver la placa. Probablemente enterraron también su cuerpo. La búsqueda se intensificó. Perros rastreadores especializados fueron traídos junto con georradares que podían detectar anomalías bajo la superficie. El perímetro de búsqueda se amplió a 1 kilómetro. Mientras tanto, en el laboratorio forense, técnicos especializados examinaban la motocicleta carbonizada. Bajo las capas de óxido y tierra, encontraron rastros de sangre en lo que quedaba del asiento y el manubrio. A pesar del tiempo transcurrido y el daño por el fuego, los avances en tecnología forense permitieron extraer suficiente material genético para realizar pruebas. Necesitamos una muestra para comparar, dijo la jefa del laboratorio. ¿Tiene familiares vivos? Elena no había tenido hijos, y su madre había fallecido. Manuel recordó que Elena tenía una hermana menor, Isabel, que se había mudado a España poco después de la desaparición, incapaz de soportar el dolor y la incertidumbre. Intentaré localizarla, se ofreció Manuel. 3 días después, Isabel Martínez llegó a Tijuana. A sus 58 años, el parecido con su hermana mayor era sorprendente, aunque su rostro mostraba el desgaste de 2 décadas de duelo sin resolución. Nunca creí en la versión oficial, dijo Isabel después de dar las muestras de ADN. Elena adoraba su trabajo, estaba orgullosa de ser policía. Lo sé, respondió Manuel. Trabajé con ella. Era excepcional. Isabel miró la fotografía de Elena que Manuel conservaba, tomada durante una celebración del Día de la Independencia, un mes antes de su desaparición. Elena sonreía a la cámara con su uniforme impecable. Extraño a mi hermana cada día, murmuró Isabel. Pero más que nada extraño la posibilidad de despedirme. La comparación de ADN confirmó lo que todos temían. La sangre en la motocicleta pertenecía a Elena Martínez,
pero sin un cuerpo, la investigación seguía incompleta. El 10º día de búsqueda, uno de los georradares detectó una anomalía a 87 metros del lugar donde se había encontrado la motocicleta. Era una especie de fosa, enterrada a casi 2 metros de profundidad. Los forenses trabajaron con extremo cuidado para excavarla. Lo que encontraron fueron restos óseos humanos, gravemente deteriorados por el tiempo y parcialmente calcinados. Junto a ellos, varios objetos pequeños, un anillo de plata que Isabel identificó como el que su madre había regalado a Elena en su graduación de la academia, restos de lo que parecía ser un uniforme policial y algo que sorprendió a todos, una bala alojada entre las costillas. No solo la mataron, dijo Navarro sombrío, la ejecutaron. Las pruebas de ADN en los restos óseos confirmaron definitivamente que pertenecían a Elena Martínez. 23 años después de su desaparición, finalmente había sido encontrada. La noticia se propagó rápidamente. Los medios locales dedicaron portadas enteras al caso. Agente heroína encontrada después de 23 años. La verdad emerge del desierto. Corrupción policial de los 80 al descubierto. La historia de Elena cautivó a una nueva generación que apenas conocía los oscuros tiempos de los carteles fronterizos de aquella época. Para Manuel Ortega, el hallazgo representaba el cierre de un capítulo que había definido gran parte de su vida. Pero no era suficiente. Encontrarla es solo el primer paso, le dijo a Navarro. Ahora necesitamos justicia. Velasco sigue vivo, respondió Navarro. Vive en una mansión en Puerto Vallarta. Se retiró hace 10 años como comisionado regional, condecorado por sus servicios excepcionales. Los ojos de Manuel se oscurecieron. Entonces, sabe que lo hemos descubierto. Probablemente, la noticia está en todos los medios. La libreta de Elena se convirtió en la pieza central de la investigación. Sus anotaciones meticulosas proporcionaban un mapa de la corrupción que había infiltrado la policía fronteriza en los años 80. No solo implicaba a Velasco, sino a otros oficiales de alto rango y políticos locales que habían protegido las operaciones de los Figueroa. Pero lo más revelador estaba en las últimas páginas, aquellas que Elena había escrito la noche de su desaparición. Describía con detalle la operación que había descubierto, un cargamento masivo de drogas que cruzaría la frontera bajo protección policial. Nombres, fechas, rutas, cantidades. Elena había documentado todo, y en la última página, escrita con letra apresurada y temblorosa, una lista de nombres bajo el título Involucrados confirmados. El primero, Ramón Velasco. La libreta, que había sobrevivido al fuego y al tiempo, enterrada como un tesoro en el compartimento de la motocicleta, ahora hablaba por Elena. Su voz, silenciada violentamente 23 años atrás, finalmente podía ser escuchada. Mientras los investigadores seguían recopilando evidencia, Isabel decidió visitar el lugar donde habían encontrado los restos de su hermana. Manuel la acompañó. El viñedo, con sus hileras ordenadas de vides, ofrecía un contraste sereno con la oscura historia que había emergido de su suelo. «Es extraño», dijo Isabel mientras contemplaba el paisaje. «Este lugar hermoso, donde crece la vida, fue también donde enterraron su muerte». «Creo que hay cierta justicia poética en eso», respondió Manuel. «La verdad, como estas vides, encontró la manera de emerger». Isabel se arrodilló y tocó la tierra. «Al menos ahora sé dónde está. Puedo traerle flores, hablarle». Mientras se levantaba, algo captó su atención, un pequeño objeto brillante entre la tierra removida. Lo recogió. Era un pendiente de plata con forma de estrella. «Este era de Elena», dijo con voz temblorosa. «Nuestra abuela nos regaló un par a cada una cuando éramos niñas. Elena nunca se los quitaba». Manuel observó el pendiente. Un objeto tan pequeño, tan personal, conectado directamente con la vida de Elena, no con su muerte ni con el caso. Un recordatorio de que antes de ser una víctima, antes de ser un símbolo, Elena Martínez había sido una persona con sueños, con afectos, con una vida. «¿Puedo quedármelo?», preguntó Isabel. «Por supuesto», respondió Manuel. «Te pertenece». Isabel cerró el puño alrededor del pendiente. «Esto es real», murmuró. «Después de tantos años de incertidumbre, esto es tangible». De regreso en la ciudad, la investigación continuaba avanzando. Los forenses
Habían determinado que Elena había recibido un disparo a quemarropa, probablemente mientras estaba de rodillas. La bala encontrada entre sus costillas coincidía con el calibre utilizado en las armas reglamentarias de la policía fronteriza en 1982. Fue ejecutada con un arma oficial, concluyó Navarro, posiblemente por otro policía. El caso, que había comenzado como una investigación sobre la desaparición de una agente, ahora se había convertido en un homicidio vinculado a corrupción institucional. La Fiscalía Especial contra la Corrupción se sumó a la investigación. La libreta de Elena, junto con los nuevos hallazgos forenses, proporcionó suficiente evidencia para emitir una orden de arresto contra Ramón Velasco, ahora de 78 años. Un equipo especial fue enviado a Puerto Vallarta para aprehenderlo, pero cuando llegaron a su mansión, Velasco había desaparecido. Los vecinos informaron que se había marchado apresuradamente 2 días antes, poco después de que la noticia del hallazgo de la motocicleta de Elena apareciera en los medios nacionales. Sabía que vendríamos por él, dijo Navarro cuando recibió la noticia, y decidió huir. Se emitió una alerta migratoria para impedir que Velasco saliera del país. Su fotografía fue distribuida en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Mientras la cacería de Velasco se intensificaba, otros implicados en la libreta de Elena comenzaron a ser investigados. Algunos habían muerto, otros seguían en posiciones de poder. El caso amenazaba con sacudir los cimientos de varias instituciones. La presión mediática aumentaba. Periodistas de todo el país llegaron a Tijuana, desenterrando viejas historias de corrupción fronteriza. La Asociación de Familiares de Desaparecidos en la Frontera, fundada por Rosa Martínez, organizó una vigilia masiva en memoria de Elena y de todas las víctimas sin justicia. Isabel y Manuel asistieron juntos. Miles de personas se reunieron en la plaza principal de Tijuana, sosteniendo velas y fotografías de sus seres queridos desaparecidos. La imagen de Elena, con su uniforme y su sonrisa decidida, fue proyectada en gran tamaño sobre el edificio principal. Mi hermana creía en la justicia, dijo Isabel al micrófono, con voz firme a pesar de las lágrimas. Creía tanto que dio su vida por ella. Nosotros debemos honrar su sacrificio, no descansando hasta que se haga justicia. La multitud respondió con un aplauso ensordecedor. Entre los asistentes, viejos y nuevos policías, ciudadanos de todas las edades, familias enteras. El caso de Elena había tocado algo profundo en la conciencia colectiva, la necesidad de enfrentar el pasado para poder construir un futuro mejor. Mientras la vigilia continuaba, el teléfono de Navarro sonó. Al contestar, su expresión cambió drásticamente. «Lo encontraron», le dijo a Manuel después de colgar. «Velasco está acorralado». Ramón Velasco había elegido un lugar extraño para su último refugio, una vieja cabaña de caza en las montañas de la Sierra de Juárez, a unas 2 horas de Tijuana. La propiedad, registrada bajo el nombre de un familiar lejano, era prácticamente desconocida para quienes lo buscaban. Fue solo gracias a una llamada anónima que las autoridades dieron con su paradero. Cuando las unidades tácticas rodearon la cabaña al amanecer, esperaban resistencia. En cambio, encontraron la puerta abierta. Velasco estaba sentado en un sillón desgastado, con una copa de whisky en una mano y un revólver en la otra. No opuso resistencia. Ya era hora de que llegaran, fueron sus primeras palabras, según los agentes que lo arrestaron. A sus 78 años, Ramón Velasco era apenas una sombra del poderoso comisionado que había sido. Su rostro estaba demacrado, sus manos temblorosas, sus ojos hundidos en órbitas oscurecidas. Pero su porte seguía siendo el de un hombre acostumbrado al poder, a ser temido y respetado. Fue trasladado inmediatamente a Tijuana bajo fuertes medidas de seguridad. La noticia de su captura se propagó rápidamente. Cuando el convoy que lo transportaba llegó a la Fiscalía Especializada, decenas de periodistas y cientos de ciudadanos aguardaban. Entre la multitud estaban Manuel e Isabel. Vieron cómo Velasco descendía del vehículo blindado, esposado y escoltado por agentes federales. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Velasco desvió la vista primero. «Finalmente», murmuró Manuel, «después de todos estos años». El interrogatorio inicial de Velasco duró más de 6 horas. Se negó a hablar sin su abogado presente,
y una vez que éste llegó, se limitó a negar todas las acusaciones. La libreta de Elena, insistió, era una fabricación o había sido mal interpretada. Martínez era una agente problemática, declaró, inestable, paranoica. Su desaparición fue lamentable, pero yo no tuve nada que ver con eso. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora. No solo la libreta de Elena, sino también las nuevas pruebas forenses. Además, varios expolicías que habían trabajado bajo su mando en los años 80, viendo la dirección que tomaba el caso, decidieron hablar a cambio de inmunidad. Uno de ellos, Gustavo Hernández, había sido el compañero de patrulla de Elena durante un año. Su testimonio fue devastador. Velasco me ordenó seguir a Elena en los días previos a su desaparición. Me dijo que sospechaba que estaba vendiendo información a los americanos. Yo obedecí, pero nunca vi nada sospechoso. Elena solo hacía su trabajo, y lo hacía bien. La noche que desapareció, Velasco me pidió específicamente que alterara el registro de patrullas para que pareciera que Elena había sido asignada al sector 7, aunque en realidad su ruta era otra. Otro testimonio crucial vino de Rafael Acosta, quien en 1982 había sido el operador de radio. Confirmó que la noche de la desaparición, Velasco había ordenado bloquear las comunicaciones de Elena, asegurándose de que cualquier llamada de auxilio no fuera escuchada. Me dijo que era un ejercicio de seguridad, declaró Acosta, que estábamos probando protocolos de aislamiento de comunicaciones. Solo después entendí lo que realmente estaba pasando. Pero el golpe definitivo vino de un lugar inesperado. Javier Figueroa, uno de los pocos miembros sobrevivientes del antiguo cartel, ahora de 75 años y cumpliendo una sentencia de 30 años por otros crímenes, solicitó un acuerdo con la fiscalía. «Quiero morir con la conciencia un poco más ligera», dijo cuando el fiscal lo visitó en prisión. Su testimonio conectó todos los puntos. Confirmó que los Figueroa habían mantenido a Velasco y a otros oficiales en su nómina durante años. La noche de la desaparición de Elena, según Javier, ella había descubierto una operación mayor, no solo tráfico de drogas, sino también de armas hacia el sur. Velasco nos llamó en pánico, relató Figueroa. Dijo que tenía una agente problemática que había visto demasiado. Mi hermano Antonio envió a 2 hombres para encargarse del problema. Se suponía que parecería un accidente, pero algo salió mal. Según Figueroa, Elena había logrado escapar inicialmente en su motocicleta, pero fue perseguida y finalmente acorralada cerca de lo que ahora era el viñedo en el Valle de Guadalupe. La trajeron a una de nuestras bodegas, continuó. Velasco estaba allí. Él quería interrogarla, saber exactamente qué había descubierto y a quién se lo había contado, pero ella se negó a hablar. Estaba herida, pero desafiante. Recuerdo sus palabras exactas. «Pueden matarme, pero la verdad saldrá a la luz algún día». Figueroa hizo una pausa, visiblemente afectado por el recuerdo. Velasco perdió la paciencia, sacó su arma y le disparó él mismo. Luego ordenó que quemaran el cuerpo y la motocicleta y que los enterraran donde nadie pudiera encontrarlos jamás. Con el testimonio de Figueroa, el caso contra Velasco era irrefutable, pero algo seguía inquietando a Manuel y a Navarro. Si Elena había sido capturada y llevada a una bodega, ¿cómo había sobrevivido su libreta, que fue encontrada en el compartimento de la motocicleta? La respuesta vino del análisis forense detallado de la libreta y la motocicleta. Elena había escrito sus últimas notas mientras huía, probablemente sabiendo que estaba en peligro mortal. Había ocultado la libreta en el compartimento secreto de la motocicleta antes de ser capturada. Sabía que no sobreviviría, concluyó Manuel, pero quería asegurarse de que la verdad sí lo hiciera. Confrontado con el testimonio de Figueroa y la evidencia acumulada, Velasco finalmente se quebró. En una larga declaración grabada, confesó su participación en la muerte de Elena Martínez y en la conspiración para encubrirla. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos», dijo con voz cansada, «pero una vez que comenzamos, no había vuelta atrás». Ella era demasiado honesta para su propio bien. El juicio de Ramón Velasco se convirtió en uno de los más mediáticos en la historia reciente de México. El excomisionado fue condenado a 40 años de prisión por homicidio calificado, corrupción, obstrucción de la justicia y asociación delictuosa. A su edad, equivalía a una cadena perpetua. Otros implicados en la conspiración
también enfrentaron la justicia. Algunos expolicías fueron condenados, mientras que varios políticos y funcionarios que habían protegido la operación vieron sus carreras y reputaciones destruidas. El caso de Elena Martínez cambió profundamente la percepción pública sobre la corrupción policial. Reformas significativas fueron implementadas en los departamentos fronterizos, incluyendo mayores controles internos y protecciones para denunciantes. En la Academia de Policía de Tijuana se instauró la Beca Elena Martínez, destinada a cadetes mujeres que demostraran excepcional integridad y compromiso con la justicia. Su historia se convirtió en parte del currículo ético de formación de nuevos agentes. 3 meses después de la condena de Velasco, se realizó una ceremonia solemne en el lugar donde Elena había sido encontrada. El dueño del viñedo había donado una parcela para crear un pequeño memorial. Una placa de bronce mostraba su fotografía y las palabras que, según Figueroa, habían sido sus últimas. Pueden matarme, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Isabel, Manuel, Navarro y docenas de oficiales y ciudadanos asistieron a la inauguración. Entre ellos estaba Carlos Mendoza, el ingeniero que había encontrado la motocicleta, cuyo descubrimiento accidental había iniciado el largo camino hacia la justicia. Después de la ceremonia, Isabel se acercó a Manuel. En su mano sostenía el pendiente de estrella que había encontrado meses atrás. «Quiero que lo tengas tú», le dijo, colocándolo en su palma. «Fuiste el único que nunca se dio por vencido». Manuel miró el pequeño objeto plateado, testigo silencioso de una vida interrumpida demasiado pronto. «Ella merecía ser recordada», dijo simplemente. «Merecía justicia». «¿Sabes qué me consuela?», reflexionó Isabel, mirando hacia el memorial, que Elena murió siendo fiel a sí misma. No se doblegó, no se vendió. En un sistema corrupto, mantuvo su integridad hasta el final. Y al final ganó, añadió Manuel. Su verdad salió a la luz, tal como ella predijo. Mientras se alejaban del memorial, el sol comenzaba a ponerse sobre el valle de Guadalupe, tiñendo los viñedos de dorado. La brisa suave mecía las vides cargadas de frutos. La vida continuaba, transformada pero persistente, como la memoria de Elena Martínez. En la oficina de la Asociación de Familiares de Desaparecidos en la Frontera, la fotografía de Elena fue movida de la pared de desaparecidos a una nueva sección, Justicia Lograda. Era la primera de lo que todos esperaban fuera una larga lista. Lucía Vega, directora de la asociación, colocó una rosa blanca bajo la fotografía. «Por Rosa, que no vivió para ver este día», murmuró. «Vane por todos los que siguen esperando». El caso de Elena Martínez se convirtió en un símbolo de esperanza para familias que llevaban décadas buscando respuestas. Si después de 23 años la verdad había emergido del desierto, quizás otros secretos enterrados también podrían ser revelados. A 1000 kilómetros de distancia, en una celda austera de la prisión federal, Ramón Velasco miraba por una pequeña ventana el mismo atardecer. Sus manos arrugadas sostenían una fotografía antigua, el cuerpo de oficiales de la policía fronteriza de 1982. En primera fila, una joven Elena Martínez miraba directamente a la cámara, sus ojos claros y determinados. «Tenías razón», murmuró el anciano a la imagen. «La verdad siempre sale a la luz». Y en las profundidades del desierto, donde la motocicleta había permanecido oculta durante más de 2 décadas, nuevas vides comenzaban a crecer, sus raíces entrelazándose con un pasado doloroso, sus frutos prometiendo un futuro donde la verdad, aunque tardía, finalmente prevalecía. La historia de Elena Martínez, la agente fronteriza que desapareció en 1982 y cuya motocicleta oficial quemada fue hallada 23 años después, no era solo el relato de un crimen y su resolución. Era el testimonio de cómo la verdad, por más profundamente que sea enterrada, encuentra siempre el camino hacia la superficie, de cómo la integridad de una persona puede, incluso desde la muerte, sacudir los cimientos de un sistema corrupto, y de cómo la justicia, aunque lenta, puede finalmente alcanzar incluso a los más poderosos. En las academias de policía de la frontera, generaciones de nuevos agentes aprenderían su nombre y su historia. En los archivos judiciales, su caso sentaría precedentes para futuras investigaciones. Y en la memoria colectiva de una región marcada por la violencia y la impunidad,
Elena Martínez brillaría como un recordatorio de que la verdad, aunque tarde,